En el libro de Habacuc, capítulo 3 y versículo 17, hay un versículo que para mí es el más grande de la Biblia. ¿En qué sentido? Que muestra una fe inquebrantable, una fe que no depende de las circunstancias, una fe que solamente tiene los ojos puestos en Dios. Y este versículo, en realidad son 2, 17 y 18 que los voy a leer, dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Bienvenido, apreciado hermano. Quise empezar con este par de versículos porque en realidad ponen el estandarte de la fe en lo más alto. Esto es lo que podríamos decir es la fe de Jesús. Como siempre, antes de abrir las Sagradas Escrituras, debemos hacerlo con oración, así que los invito a orar. Amado Señor, gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Gracias porque nos has permitido ser parte de tu pueblo que espera tu venida. Señor, que las verdades que tienes para revelarnos puedan llegar a nosotros tal como tú quieres mostrarlas. Que abras nuestro entendimiento, nuestra mente y nos des sabiduría, Señor, y nos des la decisión de poder poner tus enseñanzas por obras, para honra y gloria de tu santo nombre. Una bendición especial para cada hermano o hermana que está participando de este repaso a través de redes sociales. Bendícelos a ellos, a sus hogares, a todo lo suyo, y perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la fe? Ese es el tema de esta semana, lección número 8. Ya nos acercamos también al final de este segundo trimestre del año 2026. Y el versículo de memoria dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11 y versículo 1. El estudio de esta semana estará centrado específicamente en el libro de Hebreos, que es el libro del balcón de la fe. El capítulo 11 es ese balcón y empieza con los padres de la fe, pero termina con personas común y corriente que lo dieron todo, solamente por fe y no por circunstancia. ¿Cómo está tu fe a propósito? Este texto de Habacuc podríamos decir que es un texto tan motivador que nos invita a tener una fe no dependiente de las circunstancias. Qué fácil es tener fe cuando las cosas van bien. Qué difícil es mantener esa fe cuando las cosas no van tan bien, no van como nosotros las esperábamos o las planeamos. Y empezamos a culpar muchas veces a Dios. Dios permite muchas circunstancias en nuestras vidas porque de pronto nos estamos descarriando, desviando de la ruta que Él fijó para nosotros. En todo caso, la lección de la fe es una lección imperdible. La autora enfrenta o toca todos los aspectos que podrían impedir que nosotros tengamos una fe viva o podamos desarrollar esa fe. Y empezamos la primera parte de la lección que se titula Solo dame una señal. A través de los tiempos, la gente siempre ha querido una señal. Inclusive Moisés la pidió, aunque en sentido diferente: Señor, muéstrame tu gloria. El espíritu de profecía dice que esa petición no fue producida por una soberbia ni arrogancia, sino Moisés hubiera muerto. Igual lo hizo Jacob. Ambos lo hicieron con un corazón totalmente entregado hacia Dios. ¿Por qué? Porque querían conocer mejor a Dios. La fe ejercitada nos ayuda a confiar en ese Dios. Pero ¿por qué siempre la gente pide una señal? En los tiempos de Jesús, los líderes religiosos pidieron una señal. Y muchas veces le preguntaban, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Hay una situación en el ser humano y es que siempre filtra las cosas de acuerdo a ideas preconcebidas, a preconceptos que tenemos, a cosas en nuestra mente, creencias arraigadas que no queremos cambiar. Yo siempre he dicho, muchas veces en la iglesia existimos adventistas católicos. ¿Por qué? Porque
siempre la religión predominante fue la religión católica por su número de adeptos. Y la mayoría hemos venido con creencias católicas, hemos conocido el mensaje y hemos sido transformados. Pero a veces no le permitimos a Dios obrar una transformación correcta y concreta y mantenemos creencias arraigadas y filtramos las enseñanzas de las Sagradas Escrituras a través de esas creencias que siguen arraigadas. Voy a poner un solo ejemplo. Como católico, ¿qué es lo que hacía o hace normalmente el católico? Va una vez a la semana a la misa, se confiesa, comulga y ya piensa y siente que sus pecados han sido perdonados y ya está listo para empezar una nueva semana y seguir siendo la misma persona, con las mismas características, muchas veces persona déspota, muchas veces persona arrogante, muchas veces una persona chismosa que habla del mal de los demás, que levanta calumnias, etcétera, etcétera. Llega el fin de semana, se arrepiente, va a la misa y otra vez se completa el círculo. ¿Por qué? Porque así se le ha enseñado que debe ser un creyente cumplidor, que con ir una vez a la iglesia, con confesar, con cumplir todos los ritos, ya cumplió y Dios ya está contento y él también. Y esa enseñanza la llevamos tan arraigada de que creemos que con ir ahora el sábado a la iglesia, y a veces ni siquiera el sábado completo, sino el sábado solo en la mañana, y a veces ni siquiera vamos a la escuela sabática, a veces vamos solamente al culto, y creemos que de esa manera ya cumplimos con Dios. Ahora sí, ya llego a la casa, sigo siendo la misma persona, me olvido de las Sagradas Escrituras, me olvido de orar, y estoy listo ¿para qué? Para nuevamente el día sábado ir a la iglesia. Pero si alguien me dice que el sábado ya no es de guardar, oh no, yo lo defiendo a capa y espada. Y digo, no, la Biblia dice que hay que guardar el sábado no era para los judíos, damos todos los argumentos. Y no es que eso esté mal, defender una verdad que Satanás está tratando de hacer que el hombre lo olvide. Eso está muy bien, pero no se trata de defender un solo mandamiento, se trata de vivir una vida plena de relación exacta, completa, íntegra con Dios. Y eso lo hemos venido aprendiendo a través de las lecciones de este trimestre, que han sido formidables, fantásticas. Y yo diría más que eso, oportunas. ¿Por qué en los tiempos de Jesús le pedían una señal? A Jesús, al que hacía milagros. Si leemos los evangelios y leemos complementariamente el deseo de todas las gentes, vamos a ver de que la gente vio, una vez que Jesús se bautizó, el Espíritu Santo venir en forma de paloma. La gente escuchó la voz de Dios decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La gente fue testigo de milagros, de convertir el agua en vino, de resucitar muertos, de echar afuera demonios. Hombres que no habían caminado nunca en su vida se levantaron, enfermos de una enfermedad incurable en ese entonces, que eran los leprosos, ser sanados y su piel se volvió como piel de niño. ¿Qué más señal necesitaban? Había un problema. El problema es que ellos, la concepción del Mesías, la concepción del Salvador que esperaban, el concepto que tenían de ese Mesías y de ese Salvador, era alguien como Moisés, que venga arrasando con todo y venga y destruya a los romanos, que eran los que los estaban dominando en ese entonces, y los libere y vuelvan a ser un pueblo próspero y vuelvan a alcanzar todas las tierras que habían perdido y que habían sido tomadas por los diferentes imperios, primero por Babilonia, después por Medo-Persia, después por Grecia, y ahora eran los romanos los que estaban adueñados de todos sus territorios. Ese concepto no los dejó ver las verdades que la Biblia tenía, cómo el Antiguo Testamento hablaba del Mesías y las características que éste debería tener. Y cuando vino, cómo en cada frase, en cada acto, en cada milagro, en cada día, en cada gesto inclusive de Jesús, estaba el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de la palabra. Y no lo vieron. Y fue tan elocuente. Y solamente lo pudieron ver
los más humildes, los que filtraban las enseñanzas, que eran los escribas, los que enseñaban a interpretar las Sagradas Escrituras, no lo vieron, esperaron un Mesías diferente y esas ideas arraigadas los llevó al fracaso, a pedir señales. ¿Qué más señales querían? En los actuales momentos, ¿estás pidiendo señal a Dios? Nosotros hemos sido privilegiados. ¿Por qué? En los tiempos de Jesús tenían solo el Antiguo Testamento. Es verdad que habían enseñanzas como un Dios que abrió el Mar Rojo, un Dios que abrió el río Jordán, un Dios que derribó muros de Jericó. Y ya vamos a ver algunas enseñanzas con ejemplos. Ellos tenían evidencia de ese Dios todopoderoso, pero lo más importante, a través de David habían aprendido que ese Dios que derribaba muros también era un Dios perdonador, transformador y que les daba la capacidad de vencer el pecado. Pero ellos se centraron en solo una parte. A veces nosotros somos exclusivistas, nos enfrascamos en una partecita de las Sagradas Escrituras. Y tengo que decirlo, el error de la iglesia en los actuales momentos es que queremos que se nos predique solo del amor de Dios y no escuchamos el mensaje de la verdad para nuestros tiempos. El espíritu de profecía dice, por ejemplo, que una de las verdades para nuestros tiempos es aceptar y entender el mensaje a la Odisea, que es un mensaje fuerte. Dice que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero no solamente da una descripción, te da la solución. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y así va dando todas las características. Pero la iglesia está queriendo que solo se predique del amor de Dios y la justicia y su misericordia. La salvación tiene un proceso: conocimiento, justificación, santificación y redención. Los 4 pasos. Solo queremos hablar de la justificación. Un evangelio mutilado. Ese fue el gran error de los que pidieron una señal. ¿Cómo estás tú? ¿Estás pidiendo señales a Dios? ¿O estás permitiendo que Dios obre en ti esa fe? Porque tampoco la fe es nuestra. El pueblo de Israel pedía una señal, pero no necesitaban señales. Habían demasiadas señales. Ellos necesitaban una transformación. Una transformación desde sus pensamientos, de sus creencias arraigadas y, como les dijo Jesús en algún momento, de sus tradiciones. Cuando nosotros vamos a la iglesia y adoramos, ¿qué parte de nuestra adoración es producto de una adoración reverente o una adoración tradicionalista? Nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe, ¿qué es lo que muestra? Una vida de sometimiento a Dios, de obediencia a sus preceptos, o estamos arraigados en tradiciones. Y eso nos lleva a pedir señales. Y la siguiente parte nos dice Jesús: ve nuestra fe. Ya habíamos visto el texto para memorizar, que es el concepto de fe que tiene la Biblia. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay varios pasajes, hay varios ejemplos que la lección cita que tienen que ver con la fe. Una de ellas es un endemoniado. Cuando no pueden echar fuera a un demonio los discípulos, y hay allí hasta una discusión: ¿qué pasa? ¿Por qué? Y ustedes, los que están cerca de Jesús, ¿cómo es que no pueden echar fuera este demonio? Un espíritu mudo. Y viene Jesús y lo echa fuera y le preguntan los discípulos: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos? Porque esta clase de demonios solamente sale con mucho ayuno y oración. Y aquí está lo importante. La fe tiene que ir acompañado ¿de qué? De práctica, de actividades nuestras. De eso tiene que ir acompañado. La Biblia dice que por gracia somos salvos a través de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. O sea, la fe, al igual que la salvación, todo es regalo de Dios. ¿Cómo es que llegamos a tener fe? El proceso es sencillo. Yo empiezo a escuchar de Dios, a conocer a Dios a través de su palabra. Ese conocimiento de su palabra empieza a obrar una transformación en mí. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, empieza a llamarme, empieza a transformarme, obra en mí o pone en mí una fe, ni grande ni pequeña, ni muy pequeña como para no creer en Dios, ni muy grande como para de un momento a otro
o en un abrir y cerrar de ojos poder hacer milagros o poder obrar o ser instrumento a través de los cuales Dios obre milagros, para decirlo de una manera más efectiva y que no se preste a malas interpretaciones. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que ir desarrollando esa fe. El ejemplo que pone la lección es de que la fe se ejercita a través del ayuno y la oración, a través del estudio de la Biblia, porque el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el oír la palabra de Dios, el orar, estas son ejercicios de fe. Empiezo a ver los milagros que Dios ha hecho. Nosotros, como habíamos dicho anteriormente, somos privilegiados porque tenemos ejemplos de la manera maravillosa que Dios obra y quiere obrar en el ser humano. De los milagros que hizo a través de Daniel y sus amigos, de los milagros que hizo a través de David, de los milagros que hizo a través de Elías, de los milagros que hizo a través de Eliseo, etcétera, etcétera, inclusive del mismo Josué. Para mí el más grande milagro que pudo haber ocurrido no es el que de pronto un profeta resucitó a un niño muerto, hizo flotar un hacha, el otro hizo descender fuego del cielo, etcétera, etcétera. Para mí ese no es el milagro más grande. Para mí el milagro más grande es cuando Josué hace detener todo el sistema solar, porque no solamente se detuvo el sol y la luna, se detuvo el planeta Tierra, y si se detuvo el planeta Tierra, se detuvo todo el sistema solar. Todos los planetas en movimiento se quedaron quietos. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que terminó la batalla y vencieron al enemigo. ¡Qué milagro más grande! Estas enseñanzas, este conocimiento, el leer todas estas experiencias son las que aumentan nuestra fe. Una vez aumentada nuestra fe, Dios quiere que tengamos nuestras propias experiencias para contar, que mañana, si es que en algún momento nos desanimamos, como vimos la lección pasada, que Elías se desanimó al punto de estar casi en estado de depresión o en estado de depresión propiamente dicho, que si nos desanimamos podamos mirar hacia atrás y ver los milagros, ya no que los que Dios hizo con los demás, con los patriarcas, con los profetas, con los líderes que se pusieron en sus manos, sino los milagros que ha hecho con nosotros. Esa es la forma de aumentar la fe. Esa es la forma como Dios quiere obrar en nuestras vidas. O cómo a través de una oración nuestra hubo alguien con una enfermedad terminal y se sanó. Una mujer que era estéril y tuvo hijos. No porque nosotros tengamos la varita mágica, sino porque nosotros confiamos plenamente en ese Dios todopoderoso y esa confianza se la trasladamos a la persona que está sufriendo, que está necesitando de un milagro, y Dios puede obrar porque si nos enseña esta parte de la lección es que todo es hecho de acuerdo a la fe. Y aquí pone algunos ejemplos, pero yo quiero resaltar dos. La fe del centurión y la fe de la mujer sirofenicia, o la mujer cananea, como se dice. Ambos eran extranjeros, no eran creyentes, no eran miembros del pueblo de Dios. Bueno, tengo que corregir porque sí eran creyentes, pero no formaban parte del pueblo de Dios. Eran del tipo de personas que los judíos consideraban indignos de la salvación. Por eso el centurión le manda a decir, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Por qué? El centurión, que era un romano, ciudadano romano, soldado romano, sabía que para los judíos ellos eran despreciables. Los consideraban perro. Y eso es lo que Jesús le dijo a la mujer cananea. Los discípulos que creían que Jesús la estaba tratando de manera despectiva por sus palabras, y hay que aclarar algo, Jesús no la trata de manera despectiva, la trata como la hubiera tratado cualquier judío. ¿Por qué? Porque quería darles una enseñanza a sus discípulos. En el primer caso, con el siervo del centurión, y ya habíamos hablado de este centurión, él le manda a decir a Jesús, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Y en una de las primeras lecciones de este trimestre habíamos visto que este centurión sabía del poder que tiene la palabra de Dios. Porque él solamente le mandó a decir a Jesús, solo di la palabra. Yo sé que tu palabra tiene poder. Solo di una palabra. Solo di esa palabra que tienes que decir y mi siervo va a sanar.
Y Jesús se maravilló por la fe de este hombre. A veces nosotros, por pertenecer al pueblo escogido de Dios, como que también tendemos a subestimar y minimizar a las personas que no pertenecen a nuestra iglesia. Pero la enseñanza de esta parte de la lección nos dice que afuera puede haber más fe que la que nosotros encontramos dentro de la misma iglesia y mucha más consagración. La mujer cananea, Jesús aparentemente la trata de forma despectiva y le dice, no es correcto tomar del alimento de los hijos y dárselo a los perros. La Biblia utiliza para suavizar esto la palabra perrillos, pero no era perrillo, era perros, porque así es como los judíos consideraban a los extranjeros, a los que no eran judíos. Por eso el comienzo del evangelio a los gentiles fue muy difícil. Por eso a Pedro se le da una visión para cambiarle su mente, donde Jesús le dice a través de un lienzo, una visión de un lienzo, le dice, levántate Pedro, mata y come. Y él le dice, ninguna cosa como un inmundo he comido. A lo que Dios limpió, no lo llames como un inmundo. Y la gente en los actuales momentos cree que Dios estaba hablando de la alimentación, estaba hablando de la gente. El mismo Pedro en ese pasaje de Hechos 10, en la última parte del capítulo, dice, hoy Dios me ha enseñado que no debo llamar común o inmundo a ninguna persona. No dice a ningún animal, porque Cristo no vino a limpiar animales, vino a limpiar personas, a limpiarnos del pecado, a restaurar lo que se había perdido. Tanto así que los animales no se van a salvar, vino a salvar personas. Los animales serán una nueva creación en la tierra nueva. Entonces Jesús ve nuestra fe de acuerdo a nuestra fe. Y Él quisiera que la fe de los extranjeros la tuviéramos nosotros. Él quisiera ver dentro de la iglesia adventista la fe que muchas veces hay afuera. Eso quisiera. Pero nos falta dedicación al estudio de las Sagradas Escrituras y a vivir una vida plena a través de la cual Dios puede obrar milagros. Cuando tú vas a un trabajo y te dicen tiene que trabajar el sábado y tú dices, bueno, yo no me puedo morir de hambre, voy a trabajar el sábado, y le fallamos a Dios de esa manera, ¿cómo podemos nosotros elaborar una experiencia propia de victorias que nos recuerden a nosotros mismos más adelante de que Dios obró aquí? Al contrario, el trabajo está bueno, pero si es sábado, no voy a trabajar. Muchas gracias. Y estamos seguro de que Dios va a obrar de una manera u otra, nos va a dar o a lo mejor un mejor trabajo, o a lo mejor de ese mismo lugar nos van a llamar después cuando todo el mundo les falle. No sé, porque Dios obra de tantas variadas y diferentes maneras, y como es un Dios personal, obra de manera diferente con cada persona. Y esa es la forma que Dios quiere que nosotros vayamos elaborando nuestro historial de victorias. Pero si a la primera nos rendimos, ¿cómo podemos tener nosotros un historial de victoria? ¿Cómo podemos desarrollar la fe? Si nos damos cuenta, vamos a la siguiente parte, que es la fe no es un sentimiento. Alguna persona me decía, hermano, es que yo quiero sentir, pero yo no siento emoción. La semana pasada habíamos hablado de personas que quieren tener emoción, que quieren tener en el culto un culto más activo, que sea vivo, etcétera, etcétera. Y la Biblia nos enseñaba de que Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el huracán, sino en la brisa apacible. La fe no es un tema de emotividad, de emoción momentánea, es de seguridad persistente e inalterable, no importa la circunstancia. Por eso empecé leyendo el texto de Habacuc. Ese texto dice, puede faltarme todo, pero aún así yo estaré contento con Jehová. Esa es la verdadera fe. No es una fe basada en una emotividad, en un sentimiento. Es exactamente lo mismo como que usted quiera casarse basado en un sentimiento emotivo, en un romanticismo espúreo que funciona de acuerdo a la circunstancia, pero que en poco tiempo se irá al piso. Tal como el amor que nosotros sentimos por nuestra pareja debe ser una decisión, no un sentimiento. La fe tampoco es un sentimiento, es una decisión. Yo decido creerle a Dios porque Dios jamás ha mentido. Si dice que Él vendrá, yo sé que vendrá. Se tardará un poco a lo mejor, pero de que vendrá, vendrá. Que dio estas señales y esas señales ya se han cumplido, lo sé. Que quizá venga mañana, sí, quizá venga mañana. El día y la hora nadie sabe. Que el médico me dice, ¿sabe qué? Te quedan 2 meses de vida.
Dios dice, tú bajarás al descanso cuando hayas cumplido el plan que yo tengo para tu vida. Y ahí viene la decisión, ¿a quién le creo? ¿Al médico o a Dios? Señor, yo sé que tú tienes un plan. Si ya lo cumplí, ok, yo voy a bajar al descanso en 2 meses, tal como dice el médico. Señor, si no he cumplido tu plan, permite que yo lo pueda cumplir. Dame el tiempo que sea necesario en que tú creas que yo voy a cumplir el plan de vida que has tenido para mí. Y no habrá cáncer y no habrá médico que diga que te quedan tantos días, semanas o meses de vida. ¿Por qué? Porque yo prefiero creerle ¿a quién? Creerle a Dios. Eso es fe. No por un sentimiento, sino por una certeza de que Dios jamás ha mentido. Qué importante que es leer las profecías en estos tiempos. ¿Por qué? Las profecías nos dan la certeza de que todo lo que Dios predijo se cumplió en el minuto exacto, en el segundo exacto. Nada se escapa a su control. Si nosotros estamos seguros y conscientes de que Dios controla todo, aun cuando creamos momentáneamente o aparentemente pareciera que algo se le escapó, cuando tenemos esa certeza, entonces decidimos creerle a Dios por certeza, no por sentimiento, por seguridad, no por un sentimiento. No porque escuché un sermón bonito, ay, ahorita sí tengo fe y llego a la casa y se me terminó. Esa no es la clase de fe que Dios necesita. ¿Se acuerdan de Daniel y su fe y su forma de oración constante, inalterable, con peligro o sin peligro? Así mismo debería ser nuestra fe. Ese don de Dios que es la fe, deberíamos nosotros hacer que crezca. Así como una semilla de mostaza que es pequeña y se convierte en un gran árbol. La fe que Dios nos da, que es una medida justa, debemos nosotros hacerlas crecer de acuerdo a nuestra vida de consagración espiritual diaria. No una vez a la semana, como en algún momento aprendimos y como es la enseñanza que queremos mantener. Y está el capítulo 11 de Hebreos, el balcón de la fe. Y aquí hay muchísimos ejemplos. Yo no me voy a centrar en la fe de Abraham, no me voy a centrar, bueno, sí en la de Caín y Abel. ¿Por qué? Porque cuando Caín ofrece su ofrenda, que fue producto de la desobediencia, Dios había dicho que la forma de acercarse a él en adoración era a través del sacrificio de un cordero, que tenía que ser de 1 año, que tenía que ser el mejor sin defecto alguno, porque representaba o simbolizaba a Jesús. La Biblia dice que Caín llevó de los mejores de los frutos de la tierra, cosa que Dios no había pedido. Y miró con agrado a Abel y su ofrenda y no a Caín y la suya. Pero en las palabras que Dios le dirige a Caín hay una gran enseñanza. Dios le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿De qué está hablando? De hacer. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado está ¿en dónde? En el momento cuando nosotros no obramos de acuerdo a lo que Dios quiere y a lo que Dios dice. Tan sencillo. Una vida de victoria es depender 100% de Dios. No hay otra. ¿Cómo dependemos 100% de Dios? Tratando de andar siempre en sus caminos, siempre de acuerdo a sus enseñanzas. Porque cuando no lo hacemos, el pecado está a la puerta. Y miren qué contradictorio. A veces decimos, no, es que no puedo vivir sin pecar. ¿Por qué? Porque el pecado está a la puerta. ¿Y cuando está a la puerta? Cuando soy desobediente. Es sencillo. Las enseñanzas de la Biblia son tan sencillas. Nosotros las complicamos y las hacemos inexplicables. Quiero centrarme en aquellos hombres de fe. Por ejemplo, habíamos mencionado ya a José y cómo detuvo todo el sistema solar. Eso aparte de fe. Se trata de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cómo habíamos visto la semana anterior lo que era pedir de acuerdo a su voluntad? Es pedir de acuerdo a su voluntad y Dios lo concedió. Yo no sé cómo hizo Dios para mantener quieto todo el sistema solar solamente por la palabra de Josué. ¡Qué hermoso ejemplo! Y hubieron hombres que ya en la última parte del balcón de la fe ya no se los nombra. Hubieron personas que fueron perseguidas, encarceladas. Recibí un mensaje de una hermana en algún lugar del planeta que me dijo, me han borrado de la iglesia por predicar la verdad. Son cosas que estaban escritas. Jesús mismo lo dijo, os expulsarán de la sinagoga. Pero no solamente habrá eso,
llegará el momento cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y todavía no hemos llegado al hecho de que la gente cree que tiene el derecho a quitarnos la vida rindiendo servicio a Dios. ¿Estamos preparados para eso? Dios quiere personas que cooperen con Él, para que su fe sea acrecentada, para que su experiencia sea acrecentada y podamos tener testimonio propio. En el ejemplo del endemoniado, que no pudieron expulsar los discípulos, nos muestra la Biblia de que Dios tiene una solución para cada problema, inclusive en ese. Si Cristo no hubiera estado, ellos con ayuno y oración hubieran podido expulsarlo. Pero siempre hay una solución. Por lo tanto, no te desesperes. Yo no sé si estoy hablando para alguien que tiene problemas y dificultades que creen que son demasiado grandes. Confía en Dios. Entrégale las cargas a Dios. Dile, Señor, ya no puedo luchar. Aquí están mis cargas. Encárgate tú. Y yo estoy seguro que después mirarás hacia atrás y dirás, qué manera tan maravillosa que Dios tuvo de obrar. Confía. Hay muchos ejemplos de eso. Uno de ellos también fue Sara. Una situación imposible por su edad, porque ya su costumbre de mujeres ya se había cesado. Ya era una mujer que no menstruaba. Ya era infértil, aparte de ser estéril. Y Dios obró un milagro, porque para Dios nada es imposible. Yo he podido ser testigo y me ha tocado orar por alguna persona que ha sido aparentemente estéril, que no podía tener hijo y no tuvo uno, tuvo dos. No hay barrera para Dios. Y vamos a la última parte, que es la fe de Jesús. Y está basado en el libro de Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Guardamos los mandamientos de Dios, pero solamente nos enfocamos el sábado, pero ni siquiera el sábado lo guardamos bien, porque estamos mirando el reloj a qué hora se termina el sábado, porque necesito hacer algo que se me quedó pendiente, o porque estamos más pendientes de las redes sociales. Esta parte de la lección está basada en la justificación. ¿Qué tiene que ver la fe de Jesús con la justificación? Miren lo que dice la lección, el folleto de la lección. Esto está en la parte del día viernes, pero yo quiero ponerlo en la parte del día jueves, porque es lo que mejor explica la fe de Jesús y tiene que ver con la justificación. Somos justificados, entre paréntesis, perdonados y reconciliados con Dios por la fe, según Romanos 5:1. También somos santificados, se nos da poder para ser como Jesús por la fe. Cuando invitamos a Jesús a nuestra vida, también nos convertimos en hijos de Dios por la fe. Vivimos por la fe en el Hijo de Dios. No hay nada, al parecer, tan débil y no obstante tan invencible como el alma, que siente su insignificancia y confía por completo en los méritos del Salvador. Mediante la oración, el estudio de su palabra y el creer que su presencia mora en el corazón, el más débil ser humano puede vincularse con el Cristo vivo, quien lo tendrá de la mano y nunca lo soltará. Cita del Ministerio de Curación, páginas 114 y 115. Pero también en el deseado de toda la gente habla de algo más. Su fe debería ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Deberían despojarse del yo y ser henchidos del Espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarse sin reservas a su obra es la única que puede prevalecer para atraer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestes. El deseo de toda la gente, página 405. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que cuando yo soy justificado por la fe en Cristo, Cristo llega a morar en mí. Cristo llega a morar en mí. Y esa fe que yo tengo ya no es fe mía, es fe de Jesús. ¿Por qué? Porque yo me declaro incapaz de poder vencer, pero quien vence es Cristo morando en mí. Eso es lo que dice Ellen White en estos dos párrafos. Lo resumo de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo tener la fe de Jesús? Permitiendo que Jesús more en tu vida a través de la justificación. Y miren que en la lección la autora ha hablado del proceso de la salvación, que es conocimiento, justificación,
santificación y redención. El conocimiento cuando nosotros leemos la Biblia. Justificación es cuando sentimos que Cristo nos limpia, nos hace una nueva persona y nos da la capacidad de vencer el pecado. La santificación es ir creciendo en la gracia cada día, como dice el apóstol Pablo. Y la redención cuando Cristo venga, cuando estemos listos ya para irnos con Él. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta planta, desarráigate de aquí y échate al mar, y la planta obedecería. ¿Por qué no ejercitamos la fe? Quizá estoy hablando para una persona que tiene problemas, que cree que no hay solución. Yo te invito a poner ese problema en las manos de Dios. Dile: Señor, no voy a intervenir más creyendo solucionar. Ya he intentado todo. No he podido solucionarlo durante cierto tiempo. Lo pongo en tus manos. Y como aprendimos la semana pasada en la oración, dile: hágase tu voluntad. Y cualquiera que sea tu voluntad, la aceptaré. Cualquier problema que sea. Normalmente nunca termino con una oración, porque la oración siempre la hacemos al comienzo. Pero yo quiero invitarte a orar por ese problema que tienes. A hacerte entender, a hacerte ver que si Dios, por la voz de Josué, detuvo todo el sistema solar, al punto que el mundo científico habla del día perdido, un día perdido que no saben dónde está, pero la Biblia lo enseña, no podrá solucionar ese problema que tú tienes. No hay imposible para Dios. Entonces yo quiero invitarte a que tú, en el lugar que estás, espero que estés en un lugar solo, inclines tu rostro. Y si puedes arrodillarte, mejor arrodíllate. Y yo voy a orar contigo para que Dios ponga la solución exacta para el problema que tú tienes, la dificultad que tú tienes. No importa el problema que sea, económico, de trabajo, de infertilidad, de esterilidad, de lo que sea, de una enfermedad terminal, no importa, ponlo en las manos de Dios. Nada se escapa a su control. Vamos a orar. Amado Señor, quiero presentar en este momento a muchos de tus hijos que sé que estarán de rodillas, poniendo a tus pies sus problemas. Queremos pedirte, Señor, como lo dijo el centurión, solamente di la palabra y el problema de mi hermano, de mi hermana, se solucionará, porque en tu palabra hay poder, Señor. Dale unas bendiciones grandes, abundantes. Obra un milagro que pueda servir de testimonio, no solamente para ellos, sino para que puedan testificar a las personas que no te conocen que eres un Dios todopoderoso, grande y maravilloso, Señor. Y también una bendición especial para este servidor, para que pueda seguir compartiendo tu mensaje, tu palabra, y seguir realizando estos estudios, Señor. Que me llenes de sabiduría, de amor por las almas, y que me permitas seguir siendo usado por ti en tu obra para honra y gloria de tu santo nombre. Y perdónanos, oh Señor, cada ofensa cometida contra ti o contra nuestros semejantes. Te lo imploramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.